El Estado peruano y su estructura, ¿alguien ha escuchado antes? Antes Sí. han llevado, ¿sí? ¿Han llevado? Muy bien. Nos dice lo siguiente. De acuerdo a la Constitución, el gobierno del Perú o el gobierno peruano nos dice que es lo siguiente, lo voy a resaltar para que tengan. Es unitario, representativo y descentralizado. También nos dice se organiza según el principio de división de poderes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? A pesar que el Estado peruano es unitario, representativo y descentralizado, ¿no? Hay divisiones de poderes dentro. Uno de ellos es el poder unitario, poder representativo, ¿no? El gobierno descentralizado, que está en las tres partes de abajo, en estas partes de aquí. Ya, no puedo mostrar. Entonces, a pesar de esos principios de división de poderes, también hay poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo. Ya hay varios. Y al final que he tratado de resumir, hay más cosas de eso. ¿Ya? Entonces, empezamos con lo sencillo y lo primordial, que es el gobierno es unitario. Nos dice porque el territorio es uno solo y el pueblo es uno solo, representado por el gobierno central. Ya, ojo, ¿por qué se dice que el pueblo, no, o el territorio es uno solo? Por lo siguiente, porque el gobierno, ¿no? Estamos representados por el gobierno central. Esto. Y sometido solamente en la Constitución. Nos dice lo siguiente, es un gobierno representativo, porque quienes gobiernan lo hacen en representación del pueblo que lo elige. Ya, es como las elecciones. ¿Ya? Si nosotros votamos a una persona, esa persona ¿no? nos representa a todos, ¿ya? A todo nivel peruano. En general, las autoridades son elegidas a nivel de voto de los ciudadanos, ¿ya? Del voto, ¿no? De los famosos votos que se ha dado ahora de la segunda vuelta. Es así. El pueblo elige, ¿no? Con libertad. ¿Qué candidato quiere que gane? Gana el candidato y ese candidato que gana nos representa a nivel del Perú, a todos los peruanos. Ya a eso se refiere. Nos dice, es un gobierno descentralizado. ¿Por qué? Porque el poder, dice, porque el poder y las responsabilidades se comparten en gobiernos regionales y locales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que todos, ¿ya? Sea región, locales, costa, sierra y selva, ¿no? Nos dice que son un gobierno descentralizado. ¿Por qué? Porque compartimos el poder a nivel, digamos, a todo el territorio peruano. ¿Ya? ¿Y con quién va representado? Por digamos, por lo que nosotros elegimos. Ya nosotros elegimos eso. Ya todos los peruanos. En este caso, mayores de 18 años. ¿Quién o por qué? Porque recién contamos con el DNI, digamos, azul, ¿no? Porque ya somos responsables a nuestro Azul. voto. Ya puede azul, El azul, amarillo no se puede votar con el amarillo, ¿no? no, el amarillo no. Eso te identifica que todavía eres menor de edad, ¿no? Entonces, a eso se refiere todo lo que es el Estado peruano. ¿Ya? Pero también existen lo siguiente. Dice, existen tres organismos para garantizar la eficaz administración del gobierno. Ya no solo que solo va a gobernar, digamos, el gobierno. Para eso, para que pueda gobernar y tomar muchas decisiones a nivel, digamos, todo el territorio, existen tres poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Qué nos dice el poder ejecutivo? Nos dice, es el presidente de la República. ¿Elegido por quién? Por todos los ciudadanos mayores de 18 años. Ojo. Votación, dice, popular por el periodo de 5 años. Ese periodo es lo que cumple el presidente de gobernar y de ahí otra vez se hará otra selección. ¿Ya? Dice lo siguiente, el presidente nombra a sus miembros de consejo y ministros que dirigen a los ministerios, ¿ya?
¿Qué quiere decir? Que cuando entra el presidente, entra con ellos, ¿no? Los miembros de su consejo. ¿Qué nos dice? El Poder Ejecutivo se encuentra de hacer cumplir la Constitución y tratados por la ley. ¿Ya? Luego tenemos el Poder Legislativo. ¿Qué nos dice? Está constituido por el Congreso, el cual consta de una Cámara única. El número de congresistas es de 130, elegidos por un periodo de 5 años. ¿Ya? ¿Esto a quién va de dónde nace? Del Poder Ejecutivo. De todo esto nace esto. ¿Ya? El Poder Legislativo se encarga de dictar y modificar y derogar a las leyes, además de presentar todas las fuerzas políticas del país y fiscalizar su labor como Poder Ejecutivo. ¿Ya? Por ejemplo, en el Poder Ejecutivo nos decía que hace los tratados de leyes. ¿Dónde están? Y aquí también hay. ¿Qué se encargan? Ellos en el Poder Legislativo se encargan de poner en funcionamiento las leyes del Poder Ejecutivo, ¿no? Para eso tienen 130 ya congresistas que hacen respetar. ¿Ya? Luego tenemos el Poder Judicial. Nos dice, está representado por, la, por los magistrados, jueces, ¿ya? Que administran la justicia a lo largo de todo el Perú. Ya, ojo, esta es la parte principal. Administran la justicia a lo largo de todo el Perú. Protegen los derechos de las instituciones, de las personas, ¿ya? A base de la Constitución. Todo lo que hace el Poder Judicial es, ¿no? Proteger los derechos de las personas. ¿A base de quién? De la Constitución. Dice, el más importante, ¿ya? El más importante es el tribunal de nuestro país, de la Corte Suprema de la Justicia. Ojo, esta parte. ¿Cuál es el más importante entonces? Más importante que el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. Además existen cortes superiores y dice, y los juzgados. ¿Ya? Entonces, todo esto es un poco, digamos, un poco complicado de entender, pero ese es el resumen más básico que hay, que digamos el Perú consta con estos tres poderes. Poder ejecutivo, el poder legislativo, que se norman a partir de las leyes, ¿ya? A nivel de todo el Perú. Y el poder judicial nos dice que ellos son encargados de los derechos personales, quiere decir que de las personas y también de las instituciones, ¿ya? Entonces, todo esto, los dos primeros es indicado a nivel peruano y digamos que el Poder Judicial ya va para cada uno, ¿ya? Persona por persona, que todos tenemos derechos, ¿ya? Y eso está en la Constitución, y hay temas que hemos hablado de eso, ¿no? Todos tenemos derecho y hay leyes que nos respaldan. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ninguna, ¿no? Si se dan cuenta, hablar de esto a su edad de ustedes, ¿no? Hablar de política, hablar de regidores, de los congresistas, solo ustedes pueden conocer lo básico porque son temas amplios, 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 ¿ya? Nos dicen que a pesar de que en el Perú existen poderes, esos tres poderes, también contamos con otros, ¿ya? Que van a la mano a eso. Nos dicen, además de las instituciones ya mencionadas, se refiere al poder legislativo, al poder judicial y ejecutivo, nos dicen, hay, hay tras gran importancia como, ya ese atrás lo ponen una O adelante, ya, acá. Hay otras de gran importancia como el Juzgado Nacional de Elecciones, ya, Juzgado Nacional de Elecciones, el registro de identidad o estado civil, ¿ya? Y Organización Nacional de Procesos Electorales, ¿ya? Dice los gobiernos regionales y las municipales, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué quieren decir? ¿Por qué, profesor? Porque todos estos gobiernos de aquí ayudan que el Estado peruano, ¿no? Digamos, uno lo que nos ayuda es el voto libre, que está organizado en la OMPE, la RENIEC, y todos funcionan, ¿para qué?
para nosotros poder elegir el presidente, ¿ya?, de la República. O sea, ellos trabajan a mano para que se cumpla el poder ejecutivo, digamos, ¿ya? Ahora vamos a ver un video para poder entender un poco más del tema, ¿ya? Vamos a ver un video, pero primero vamos a salir del Zoom porque tenemos poco tiempo, ¿ya? Salimos del Zoom para ver el video con tranquilidad.